Dios les bendiga ricamente y bienvenidos a la programación del día de hoy. Hoy es jueves 22 de diciembre del año 2022 y ya estamos a punto, mis amados hermanos, de finalizar este año, aunque hemos tenido altas y bajas, pero todo ha sido en bendición de parte de nuestro Dios, amén. En Él nosotros sabemos que no hay despropósitos. Quiero aprovechar y saludar, mis amados hermanos, a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan alrededor de estas plataformas, a nuestros hermanos y amigos de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, México y aún hasta allá por la India. Amén. Los saludamos, mis amados hermanos, deseando en el Señor que la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes y cualquier situación adversa que estén viviendo, que recuerden lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que en Él no hay despropósitos. Amén. Así es que mis amados hermanos, los saludamos y agradecemos mucho su sintonía a esta programación. Aleluya. Una de las cosas que me hacen pensar mucho es uno de los problemas que nosotros, los pastores o predicadores, podemos tener. Es algo tan sencillo como decirle a la gente, créale a Dios y Él responderá. A veces, mis amados hermanos, no importa cómo se diga, pero la gente lo que oye es, Dios hará en algún momento, menos ahorita. La semana pasada hablaba de la fe del hoy, de la hora, la fe del presente. Amén. Y lo que decíamos, hermano, es de que aunque tenemos una medida de fe, Dios nos ha dado una medida de fe, también nos ha delegado o nos ha heredado la fe del momento, la fe de la hora, ¿verdad? Y poníamos un ejemplo, como por ejemplo cuando los discípulos estaban en alta mar y sentían que la barca se hundía y se ahogaban y el Señor estaba dormido y dice que el Señor se despertó y lo que les dice es hombres de poca fe. Amén. Y reprende el mar y todo es una bonanza y una gran bendición. Esa es la fe de la hora, que nosotros podamos, hermano, tomar acción en el momento y cosas maravillosas de parte de Dios lleguen a suceder. Amén. Esa es la fe del hoy, la fe de la hora, la fe del presente. Yo estaba leyendo un pasaje en las Escrituras que ya lo hemos leído mucho, lo hemos predicado mucho. Se encuentra en Mateo 21, versículo 22, donde dice, lo que pidas orando, cree que lo recibiste y lo recibirás. Me llamó la atención porque el creer es el complemento de la fe. El creer, amado, según lo que este versículo dice, es un complemento de la fe. Sin el creer, como que la fe no tiene tanta libertad para moverse. Amén. El texto dice, en realidad dice de esta manera, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, verso 22. En la Biblia, la herencia evangélica dice, todo lo que pidas en oración, según creas, lo recibirás. Me llama la atención la palabra según creas. Amén. ¿Por qué? Porque según como nosotros le creamos a la palabra 100%, las cosas van a ir sucediendo. Alguien me decía que no mira que las cosas pasan aunque le ponga toda la fe, ¿verdad? Y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué dice que no suceden cosas cuando están sucediéndole cosas súper maravillosas? Amén. Para llegar a este momento de este pasaje, habían estado aconteciendo varios acontecimientos, vale la redundancia de la palabra, pero hay dos que resaltan fuertemente en estos pasajes. Amén. Primero, dice que, hermano, que el Señor venía y que tuvo hambre y maldice la higuera. Amén, por no tener fruto. Entonces esos dos acontecimientos, hermano, resaltan, ¿por qué? Por lo que va a suceder.
la oración tiene que ir acompañada de un elemento fuerte que es el creer. En alguna versión dice, antes de eso Jesús les dice, si tienen fe y no dudan, entonces podrán marchitar una higuera con una sola mirada, dice una versión. Podrán decirle a las montañas que se arrojen al océano y obedecerán. En otras palabras, con una sola palabra, ustedes pueden hacer que las cosas sucedan. El creer se integra como parte de nuestra oración de fe y es incluida a medida que nos aferramos a Dios. En el versículo 22 sella el pensamiento con un si crees todo lo que pidas en oración, te será concedido. Algo de suma importancia es que primero el Señor había entrado triunfante a Jerusalén. Llegó al templo, o sea, al atrio, volcó las mesas y echó fuera a todos los vendedores. Luego molestó a los líderes de su tiempo. Amén. Y ahí mismo sanó enfermos después. Ahora, aquí el Señor, hermano, cuando hace todo lo que el capítulo 21 está mencionando, les da un desafío para que se esperen y ese mismo desafío nos da a nosotros hoy en día. Eso es algo bien, bien importante que nosotros lo tenemos que notar, que está dando un desafío para que esperen, ¿ok? Un desafío que para que esperen, hermano, ellos y que miren de que pueden, hermano, por un mandato acompañado de fe, hermano, que aún la creación misma responde. En otras palabras, lo que quiero decir es que ese desafío, hermano, que aún la creación misma responden a un mandato acompañado de fe. Pero ese no es el final de la lección. Y eso es lo que es bien, bien importante y bien tremendo en esta hora, porque no es el final de la lección. Para nada, todavía faltaba algo, faltaba el versículo 22. Si crees cualquier cosa que se pide en oración, se recibirá. Cualquier cosa que se pida en oración, se recibirá. La Biblia Árbol de Vida dice, y todo lo que pidas en oración confiando, lo recibirás. Note, confiando, lo recibirás. Y aquí nos da una pauta más acerca del recibir las cosas de parte de Dios. Al parecer, mis amados hermanos, al parecer el Señor tenía el mismo problema que mencioné al principio que tenemos los que predicamos este evangelio. Y es de llevar a un pueblo a esta clase de fe, a esta clase de actitud. Con la diferencia que él actuaba en fe, sin dudar y creyendo. Oiga esto, y creyendo. Entonces, algo que muchas veces no existe ni en nosotros los predicadores. Por eso le decía que el Señor tenía este mismo problema, pero que había una diferencia, que él actuaba en fe, sin dudar y creyendo. Amén. Pero tienen que haber destellos de llenura del Espíritu de Dios en este tiempo en nosotros. Porque no basta solamente el predicar, no basta solamente el estar enseñando, pero se tiene que vivir la palabra. Porque una cosa es que conozcamos bastante de la letra y otra cosa es que conozcamos los destellos del Espíritu Santo, que conozcamos los destellos del Espíritu de Dios. Entonces, este 2023, este año 2023 que vamos a comenzar ya en unas cuantas semanas, tiene que explotar el Espíritu Santo, no solo en nuestras reuniones, pero también en nuestros momentos íntimos con Él. Por lo que digo, hermano,
Por lo que digo esto es que si vemos en Mateo capítulo 17, habla de lo mismo, solo que en esa ocasión lo hace molesto el Señor. El Señor ya está molesto en ese momento cuando les está hablando en el capítulo 17. Él viene, hermano, de ser transfigurado, viene con el pequeño grupo que se llevó, hermano, y se encuentra con una situación adversa a ellos, no adversa a él. Y si usted nota las palabras, hermano, hasta los llama perversos. Jesús les está diciendo, ¿qué generación esta, hombre? No tienen ningún sentido de Dios. No tienen ningún enfoque a sus vidas. Porque para creerle a Dios, para tener fe en Dios, hay que tener enfoque. Tenemos que tener sentido de Dios. Y hay que tener un enfoque en nuestras vidas. Y todavía el Señor todavía les hace la pregunta, ¿cuántas veces tengo que repasar estas cosas con ustedes? ¿Cuántas veces tengo que estarles enseñando lo mismo, diciéndole lo mismo? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Y ahí manda a llamar al muchacho y ordenó al demonio que lo afligía que saliera, y salió, y una gran bendición de parte de Dios. Pero el Señor está molesto. ¿Por qué? Porque el Señor ya les ha hablado acerca de la fe, cómo es que la fe se mueve en Dios. Y Él les habla, hermano, a este grupo les habla como si lo que tenían que hacer era tan fácil, ¿verdad? Y para Dios sí lo es, hermano, y por eso nos ha dado cierta autoridad para que estas cosas sean un acto que se hace a uno mismo. Y también les lanza un desafío a sus discípulos ahí. Si tan solo tuvieras la fe del grano de mostaza, les dice, de semilla de mostaza, pudieran decirle a ese monte que se quite, se eche al mar. Entonces, el creer es una de las condiciones para complementar el tener fe. Lo vuelvo a repetir, el creer es una de las condiciones para complementar el tener fe. La semana pasada también hablábamos de tomar una decisión, mis amados hermanos, en estos días. Antes de que termine el año decíamos que había que tomar una decisión. Ya estamos a días prácticamente para que eso suceda, para que termine el año. Tenemos que anhelar el tener más de Dios, el tener fuerzas renovadas. ¿Por qué? Porque la batalla se puede arreciar en cualquier momento. Pero el Señor lo ha prometido. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Salmo 144, hermano, me llama mucho la atención que lo sella de esta manera. Bendito sea mi Dios y protector, dijo David. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. No podemos ser entrenados nosotros de parte de Dios si no nos integramos a los entrenos. Si usted ve, hermano, en la vida secular no hay ningún deportista que sea buen deportista si no se integra a los entrenos. Es más, no es ni contado en el equipo si no se integra en el entreno. Entonces no podemos ser entrenados si no nos integramos, hermano, a los entrenos. Si no acudimos a la convocatoria de Dios. Dios nos está convocando. Siempre estaremos limitados al no podemos. Amén. Si nosotros no nos integramos al entreno de Dios, si no nos integramos a la vida de Dios, nosotros siempre estaremos limitados al no podemos. Y nos acercaremos a Él con la misma pregunta de los discípulos.
¿por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta será siempre la misma. Por eso la semana pasada decíamos que es hora de sanar tu fe. Es hora de que la fe del creyente, del Hijo de Dios, sea sanado. No importa lo que haya pasado en el pasado, no importa lo que haya sido del ayer, lo que importa hoy es de que, hermano y hermana, nuestra fe sea sanada. Y si nuestra fe es sanada, entonces nosotros tendremos una gran victoria de parte de Dios en nuestras vidas. El momento se está acercando, el momento está llegando. Por eso yo tengo que hacer un hincapié, mis amados hermanos y hermanas, en esto, de que las escrituras dicen, hermano, que si crees, todo lo que pidas en oración te será concedido. Entonces, ahí hay una promesa, mi amado hermano, y en todas las escrituras hay una promesa de cómo Dios trata a sus hijos y cuáles son los elementos que hay que ponerle, cuáles son los ingredientes que hay que ponerle al guisado. Y en esta ocasión mirábamos de que hay dos ingredientes que tiene que tener y hay uno que no debe de llevar. Un ingrediente es la fe, el otro ingrediente es el creer y el ingrediente que se le tiene que quitar es la duda. Fe y no dudan, dice la palabra. Si tienen fe y no dudan, entonces podrán aún a la higuera, marchitarla si así fuera posible. Que fue lo que el Señor hizo. Que fue lo que el Dios Todopoderoso hizo. Amén. Mis amados hermanos, y así llegamos al final prácticamente de este estudio en esta hora, esperando en Dios que sea de bendición para su vida y la de los suyos. Oramos donde quiera que te encuentres. Oramos en el día de hoy, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Hoy en día, Señor de la gloria, que hay tantas situaciones adversas, venimos orando por la vida de nuestros hermanos, Señor eterno. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, que tú, Señor de la gloria, hoy te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Padre. Que tomes control, Señor eterno, de cada uno de ellos, Padre Santo. Señor de la gloria, aquel que está enfermo, Padre amado, por favor, sana su vida, liberta y auxilia. Aquel que quiere hoy reconciliar delante de ti, Señor bendito. Perdona sus pecados, perdona sus faltas, perdona el haberse ido de casa, Señor bendito. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que la palabra de esta hora, Señor bendito, toque su alma, toque su corazón, Señor eterno. Que la palabra, Señor de la gloria, llene, Señor bendito, aquel vacío, Señor amado. Aquel que se siente triste, que se siente deprimido, Señor amado, por estas fechas, por este tiempo, Señor de la gloria, que tu espíritu lo toque, Señor amado, y ponga paz interna en su alma y en su corazón, Señor. Aquel enfermo, Padre eterno, pon tu mano de sanidad igualmente, Señor de la gloria. Aquel que hoy quiere entregar su corazón a ti, Jesucristo bendito, por favor, Señor de la gloria, Señor bendito, perdónalo, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor amado, y llévalo a un lugar donde le prediquen este evangelio. Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor amado, Padre Santo, Señor de la gloria, bendice a aquellos que nos han sintonizado y a aquellos que nos sintonizarán en el futuro, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor bendito. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, así concluimos la transmisión del día de hoy, sin antes invitarle a que nos acompañe el próximo jueves,
donde estaremos dando ya el último mensaje del año 2022, hermano, donde estaremos hablando de 4 principios para el 2023. Amén. Así que reciban bendiciones de parte de Dios, reciban un abrazo, mis amados hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren y que mi Dios los siga bendiciendo. Amén.